Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa seguimos viendo la carta a los Romanos, hoy capítulo 12, del 15 al 16. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo. Y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes, según la gracia concedida a cada uno. Y Pablo hace una diferenciación de los dones para el servicio. Dice: el que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don del servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Y esos dones tienen que convertirse en actitudes y en actos de servicio al prójimo. Primero, hacia adentro de la comunidad. Nos sigue diciendo Pablo: que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Pero también hay que tener en cuenta el mundo, incluso aunque puede llegar a ser agresivo con ellos. Dice Pablo: bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Es lo que dice el texto de hoy. Muy interesante. Aquí se desarrolla el tema del cuerpo místico de Cristo, del cual todos los bautizados formamos parte. Es muy interesante este tema. Quiero abordarlo desde la síntesis de nuestra fe, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Los números marginales del 787 al 795. Nos dice: la Iglesia, cuerpo de Cristo. La Iglesia es comunión con Jesús. Número 787. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Llamó a Simón, Andrés, Juan y Santiago de estar trabajando en el lago para ser los pescadores de hombres. Dice Marcos 1, 16 al 20. De entre sus servidores, elige a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Dice Marcos 3, 13 al 19. También les reveló el misterio del reino, anticipándole las cosas por venir. Mateo 13, del 10 al 17. Les dio parte en su misión, en su alegría. No se alegren porque los demonios se les someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Dice Lucas 10, 17 al 20. Pero también en sus sufrimientos. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Lucas 22, 28 al 30. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le siguen. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Juan 15, del 4 al 5. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro.
Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice Juan 6:56. Número 788. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Juan 14:18. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Les envió su Espíritu. Juan 20:22. Hechos 2:33. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Dice el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, en número 7, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Número 789. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. Primero, la unidad de todos los miembros entre sí, por su unión con Cristo. Segundo, Cristo, cabeza del cuerpo. Tercero, la iglesia, esposa de Cristo. Un solo cuerpo. Número 790. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. Nos dice Lumen Gentium, en el número 7, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa, pero real. Eso es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Por ese bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en Él, pero compartiremos también su resurrección. Romanos 6, del 4 al 5. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. 1 Corintios del 12 al 13. Y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Dice Lumen Gentium número 7. Número 791. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones por el bien de la iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él, dice Lumen Gentium número 7. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas, dice Gálatas 3, 27 al 28. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo, cabeza de este cuerpo. Número 792. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice Colosenses 1:18. Él es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo. Colosenses 1:18. Principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Número 793. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos, como el cuerpo a su cabeza, sufrimos con Él
para ser glorificados con Él. Lumen Gentium número 7. Número 794. Él provee nuestro crecimiento. Colosenses 2:19. Para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza, Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Así el cuerpo se va construyendo en el amor. Efesios 4, 11 al 16. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Número 795. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Dice San Agustín: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo, en efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. También dice San Gregorio Magno: nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. Santo Tomás de Aquino dice: la cabeza y los miembros son como si fueran una sola persona mística. Incluso una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Un tema que a mí me parece muy interesante y que les invito a que le den una releída en el Catecismo de la Iglesia, los números del 787 al 795. Y además, cuestiónate: ¿qué tanto te sientes parte del cuerpo místico de Cristo? Unido a Cristo, que es nuestra cabeza, pero también unido a tus hermanos bautizados. Interesante, yo creo, este punto. Cuestiónate qué tan unido te sientes a Cristo y a tus hermanos desde nuestra fe, como parte del cuerpo místico de Cristo. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario para que más gente tenga oportunidad de ver esos bonitos mensajes. Ayúdame a dar a conocer estas hermosas verdades que día a día nos da la liturgia en las lecturas de la misa. Mensajes positivos.